Buenos días, mi nombre es Sergio Leonardo Villas Riaño y esta es la presentación de mi proyecto de investigación, de metodología de práctica e investigación, en el cual pues voy a explicarles el proceso que se había tomado para, para sacar para el tema de mi proyecto. Primero se empezó sacando pues un tema básico que fue básicamente sobre el uso de herramientas o multimedia o de tecnologías relacionadas a multimedia en la educación. Ese fue el tema principal que se idealizó con mi profesora. Después se tuvo que simplificar más y más, y en este caso esa simplificación vino en limitarlo a que fuera de exclusivamente de Tunja y continuó simplificando más y más. Y después se llegó a que fuera más bien solo para zonas rurales en Tunja. Y después se empezó a hacer como el proceso primero consultando antecedentes. Estos antecedentes que están viendo aquí son como algunos de unos 20 que mayormente todos fueron encontrados durante em, en las páginas en web que, pro- que daban en la universidad, aunque la mayoría principalmente se encontraron de referentes los en Google Scholar. Y acá se tienen pues algunos de los antecedentes, todos unidos para pues empezar como en unión a hablar como de un problema, como, o no problema, sino más bien la importancia que todas las formas de animación y de formas de animación y herramientas multimedia pues han sido utilizadas o han sido importantes para varias instituciones educativas, ya sean escuelas o universidades. Y pues acá este termina pues más o menos dando pues el impacto que estos medios han tenido pues en la educación. Y ya después de haber sacado pues unos 20 referentes en los cuales se sacaron algunos y se, y se unieron pues para que todo coherentemente llegara a una conclusión. Y con eso pues ahora sería como lo que daría soporte a lo que se va a hablar de la temática que había dicho anteriormente. Pues es que a pesar de que las herramientas multimedia y animación han probado ser eh, muy importantes y beneficiarios para los métodos de educación en estas instituciones, se ha pues visto de que en las zonas rurales que existen en Tunja, pues es que no hay como mucho de eso. Mm. Y entonces, pues, no hay como mucha experiencia o no tiene que hacer, los métodos de educación no tienden a ser tan dinámicos como podrían ser, lo cual podría tener estos siguientes efectos como la falta de motivación e interés. El rendimiento académico podría ser muy bajo. Mm. Lo- los estudiantes que salgan pueden terminar como muy preparados para la realidad digital, porque como en este día y edad, pues después de los eventos de COVID, pues se utiliza fuentes tecnológicas como más que nunca, pues no van a tener como mucha manera de familiarizarse de ese tipo de herramientas que podrían ser no solo en la educación, sino también en la vida real. Y que también esto lleva como los casos por casos de desigualdades de educación, porque va a haber obviamente situaciones donde un estudiante no pueda tener diferentes habilidades de fuerzas y debilidades en comparación con otros. Ah. Y para eso, pues, para llegar a todo esto, se llegó pues a una pregunta central, pues en la cual se haría pues qué herramientas multimedia o animación pues ayudarían a mejorar
la educación en estas instituciones rurales de Tunja y después se sistematizó. Y pues entonces todo esto se creó con el objetivo de averiguar estrategias y métodos utilizando medios multimedia e innovación, pues para mejorar la educación en esas instituciones educativas rurales de Tunja, lo cual se divide en tres objetivos específicos que son investigar los niveles de desempeño de los estudiantes de instituciones educativas en estas zonas rurales, consultar con qué herramientas tecnológicas cuentan estas instituciones y qué metodologías de enseñanza y aprendizaje pues tienen estas mismas instituciones y cómo metodología y cómo se podrían estas involucrar el uso de tecnologías y otros métodos multimedia. Acá se tiene pues la justificación pues de que en tanto términos metodológicos, teóricos y prácticos sí esto es relevante y que y que esto podría pues ser de gran ayuda para los directores, para docentes y estudiantes, como mm, para efectivamente hacer de la calidad de educación más alta y más dinámica. Mm. Acá se tiene pues el marco de referencia que se refiere a los tipos de formas de animación digital, después de 2D, después se habla de gamificación, lo cual se incluía también en los antecedentes, las herramientas multimedia, unos ciertos aspectos de ellas. eh, y acá lo más importante en técnico de información, pues el marco institucional, en la cual se averiguó que hay hay mínimo como unas 9 instituciones educativas en las zonas rurales que existen en Tunja. Eh, en cada una se había encontrado pues el número de matrículas total que había en cada una separada. Al sumar a sumar todo el número de matrículas de cada institución, se tiene que hay un 970 de inscripciones y pues con esto se podría pues ya fácilmente decir que se podría separar en cuanto a cada institución. El diseño metodológico. El diseño, el tipo y diseño de investigación por el cual se va a dar esta investigación es la utilización del diario de campo, una herramienta en la investigación cualitativa y otros contextos, en la cual pues se tiene que registrar observaciones, hacer reflexiones, hacer notas y detallar pues y hacer notas y detalles relevantes. Esto se define por tener una fecha y hora específica para hacer cada actividad que va a formar la práctica, el lugar donde se van a hacer, tener que hacer descripciones de cada evento y unas observaciones. Después se tiene que hacer reflexiones y analizar la información. También se puede tener como notas adicionales, como diagramas de datos, fotografías o grabaciones de audio o entre esos aspectos. También se tendrá que notar pues qué problemas o dificultades se habrán tenido durante el proceso de investigación. Y con estos vetos, pues se diré que se debe determinar. Pues para determinar qué métodos se pueden utilizar para mejorar la calidad de educación en instituciones educativas rurales, en Tunja, pues se tiene que encontrar qué fuentes tecnológicas tienen, cómo es la conexión de internet que ellos tienen, el desempeño de los estudiantes en cada caso, tras a la, en cuanto a en base al análisis del sistema educativo.
En cuanto a variables independientes, pues la edad de los estudiantes no va a ser de mucha importancia porque se va a cubrir como varios casos distintos y entonces no hay realmente dependencia de la edad, aunque sí va a depender pues la calificación de estudiantes de cada materia y las variables intervinientes serían la calidad de conectividad, ya sea buena, regular o mala, los recursos tecnológicos que tengan ellos disponibles y y qué aspectos fundamentales pues forman los sistemas de educaciones de cada institución rural. Y acá tenemos la estructura metodológica en la cual se divide en 7 fases, la cual primero se tendría que hacer la planificación, en la cual eh, toda esa estructura metodológica primero iría por un ciclo de un año. La fase uno sé que sería la preparación y la planificación, donde se tiene que preparar y tener pues un plan de cómo se va a hacer todo. Pues esto continuaría por lo menos eh, lo siento, pues ahora que se habla de eso, primero se distribuyó en 7 fases, en las cuales todas van a ir por un ciclo de un año, y acá se tiene pues más o menos una descripción de ese, de ese ciclo de año. Primero empezando por la fase uno que es de preparación y planificación, donde básicamente, pues obviamente se tiene que hacer la preparación, se tiene que preparar uno, tener como un plan, los recursos listos para empezar esto. Esto va a ir por los primeros 2 meses del año. Después de que se haga la preparación y planificación, seguiría la observación directa pues de aulas. Se tiene que hacer observaciones de cómo exactamente los profesores y estudiantes interactúan, cómo se hace la entrega de información de las temáticas, cómo es la actitud de ellos y entre esos varios aspectos. Igual a la fase uno esto iría por unos 2 meses. Ah, Después seguiría la fase 3 que es la recolección de datos académicos, en la cual se tiene que pues recolectar pues cómo son cómo son las notas, los promedios, notas de cada estudiante, los horarios, cómo exactamente se trabajan las cosas allá en la universidad para cada caso. Igual como la fase 2 esta fase pues iría por unos 2 meses. Después seguiríamos por la fase 4 que sería los inventarios de recursos. Aquí ya se tendría que pues investigar con qué recursos pues cuenta la universidad, con la conectividad y entre eso y qué medios multimedia o animación se podrían implementar, pero eso sería para más tarde. Y esto duraría igual por unos 2 meses. Después seguiría la fase 5 que sería la observación de clases con uso de tecnología. Acá se observaría qué clases utilizan tecnologías, cómo es el proceso de esa utilización de esas tecnologías y sacar pues notas y conclusiones eh, después seguiría la sexta fase que sería las entrevistas pues con profesionales escolares, los cuales incluirían profesores, administradores, estudiantes, padres, pues para sacar un poquito de retrospectiva de de cómo funcionan las cosas entre varios puntos de vista. Y esto duraría por un mes. Después seguiría la séptima fase, que sería de análisis y reflexión, donde en base a toda esa información, pues se sacan las conclusiones, algún, diferencias, eh, eh, unas similaridades, diferencias, y con eso se llega a conclusiones, y esto iría por un mes. Y pues entonces eso fue todo lo que había trabajado durante todo este mes. Eh, Espero que hayan entendido un poco el proceso en el cual yo tuve que, por mi propio, pues sacar información y antes em,
y antes diseñar todos los gráficos y cómo se llegó al último, pues el trabajo físico final. Y muchas gracias.